Definamos desde ya qué es la electricidad. Este es un concepto bastante abstracto, pero que está en todo el mundo alrededor de nosotros, así que lo vas a entender súper fácil. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la electricidad está en todos lados, como ya te lo dije, y en tu casa no es la excepción. Por ejemplo, cuando tú presionas el interruptor eléctrico para prender la luz o cualquier elemento que tengas conectado ahí, bueno, esto permite un flujo de electrones. Esto permite que haya una carga moviéndose en el circuito de tu casa. Y esta carga hace que se prenda la luz. Este fenómeno es electricidad. Otro ejemplo es un vehículo eléctrico. Los vehículos eléctricos tienen baterías y un motor. Las baterías van a alimentar el motor eléctrico y el motor se encarga de convertir esta carga eléctrica en elementos o fuerza mecánica que se transfiere a las llantas y hacen que el vehículo se impulse. Bueno, este fenómeno es electricidad. Otro ejemplo, en tu computadora o en tu celular, donde sea que estás viendo esta clase, hay un flujo de carga eléctrica que hace que los circuitos funcionen. Eso también es electricidad. Como te digo, la electricidad está alrededor de todo y es este fenómeno invisible que se basa en la interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Ahora hablemos de las cargas eléctricas. Aquí tengo la imagen de un átomo. El átomo, como sabes, se divide en tres partículas subatómicas fundamentales, que son el electrón con una carga eléctrica negativa, el protón con una carga eléctrica positiva y el neutrón con una carga eléctrica neutra. Entonces, negativa va a ser una carga general cuando nuestro átomo tiene más electrones que protones, positiva va a ser cuando nuestro átomo tiene menos electrones que protones y neutral va a ser cuando nuestro átomo tiene cargas iguales, tanto electrones como con protones. Luego hablemos de la carga eléctrica tal cual. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Fuerzas de repulsión, atracción. ¿Sabes qué fuerza de atracción ya conoces? La gravedad. La gravedad es esta fuerza que permite que nosotros estemos aterrizados en la Tierra, que permite que la Luna se mantenga girando alrededor de nosotros y que a su vez nosotros estemos girando alrededor del Sol. Es esta fuerza invisible que atrae un cuerpo. La carga eléctrica tiene esta propiedad, pero además tiene la propiedad de repulsión. Y por eso tenemos esta ley de que cargas iguales se repelen. ¿Sí? Negativa con negativa se van a repeler, negativa con positiva se van a atraer y positiva con positiva se van a repeler. Entonces repeler es pum, hacerse como no quererse ver, no quererse acercar, y atraer es quererse acercar mucho, como aquella chica o chico que te atrae. Entonces, siguiendo con este tema, hablemos del flujo de los electrones a través de los materiales. Vamos a regresar a nuestro átomo. Aquí tenemos los elementos cargados negativamente, los elementos cargados positivamente y los elementos blancos, que son los neutrones. Los elementos cargados negativamente se conocen como los electrones. Estos nombres son simple y sencillamente por razones históricas. Así se le pusieron cuando se descubrió esta propiedad de carga dentro de la materia. Estos elementos cargados negativamente siempre van a tender a estar en los anillos exteriores, ¿ok? Y estos son los elementos que nos permiten conducir electricidad a través de otros, a través de muchos materiales juntos, a través de varias partículas unidas. Estos elementos cargados negativamente son los que hacen que toda la magia de la electricidad ocurra. La electricidad fluye de negativo a positivo. Entonces, una vez dicho esto, hablemos de los materiales conductores, como el cobre. Tú sabes, cuando hablas de cobre, qué es lo que se encuentra en toda la instalación eléctrica de tu casa, ¿ok? Pero esto es porque es uno de los materiales conductores que son más populares, es uno de los mejores que hay, ya que tiene los electrones muy poco unidos a su núcleo. Es decir, los electrones, que son estos elementos con carga negativa, que están listos para producir un flujo de corriente eléctrica, son los que están muy débiles en este material. Y cuando tú unes dos partículas de cobre juntas, haces que la partícula de al lado sea capaz de recibir toda esta carga eléctrica, ya que está por ahí suelta, lista para moverse entre más partículas similares. Hablemos de un material aislante.
Un material aislante va a tener los electrones muy cerca a su núcleo, muy unidos, muy adentro de sí, como muy reservados. Entonces va a ser muy difícil que estos electrones fluyan y que permita el paso de la corriente eléctrica. Luego tenemos los semiconductores, que son materiales que nosotros podemos cambiar sus propiedades para que los electrones se encuentren más afuera o más adentro del núcleo y entonces puedan permitir el flujo de la corriente o impedirlo. También hay que ser realistas. Si nosotros ya sabemos que los electrones, o sea, los elementos subatómicos cargados negativamente, van a ser los que permiten el flujo, y un material como el plástico va a tener electrones, sí, un material de este tipo puede tener electrones. ¿Por qué entonces no van a ceder? Pues ya te dije, porque están muy unidos. Pero si tú aplicas demasiada fuerza, demasiado voltaje, estos electrones, no importa que estén muy pegados a su núcleo, van a ceder y esto generaría que tu aislante deje de funcionar como un aislante. Por eso es que venden cables súper gruesos de recubrimiento o inclusive cosas como estas, que para varillas que van a manejar miles de voltios, o sea, energías fuertísimas, pues se manejan materiales especiales que están todavía más preparados para no ceder estos electrones y no romperse. Ya que sabes todo lo que es la carga eléctrica es esta propiedad intrínseca en las partículas subatómicas, el voltaje y la corriente son otros conceptos que tenemos que estudiar y son los que vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos allá.